Buenos días amigos, soy Uri Benchmuel, esto es Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, Radio Canal Identidad. Nuestro primer invitado, Fernando Ofelan, director de la Asociación Civil Pro Justicia. Bienvenido Fernando, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y por este nuevo programa, este nuevo espacio, y acá dispuesto a que me acribille esas preguntas. Muy bien, íbamos a hablar inicialmente cuando se coordinó esto de temas de justicia, dejaremos eso para un segmento dentro del bloque, pero quería empezar por el otro tema. Veo que Fernando Ofelan y su asociación están muy activos en redes. He recibido unos audios tuyos que estás distribuyendo en WhatsApp, en los cuales un poco haces un análisis muy interesante, digamos, un análisis, me imagino, para los grupos de iniciados con los que te contactas por WhatsApp, hablando de Michel Foucault y de Hannah Arendt y del Estado con demasiado poder que ya no cautela los derechos humanos de los individuos, sino que más bien los conculca, y un poco de las divisiones, de las categorías en las cuales Foucault dividía a la gente, digamos, la ciudadanía no consciente, que va por donde la guían, y en la época que Foucault habló del tema, ya por los 80, 83 para ser exactos. En el 83 no existía con tanta fuerza todo este tema mediático y de encuestocracia que de alguna manera maneja a la opinión pública, un grupo de ilustrados que no cumple su papel. Tú lo llamas la derecha cóctel. Claro. O sea, tenemos la izquierda caviar y la derecha cóctel, estamos fritos. Estamos fregados porque, en primer lugar, Pro Justicia, pero en particular Fernando Ofelan, se ha unido a la resistencia porque la gente ve a la resistencia inicialmente, primero los caricaturizan como si fueran un grupo de locos que gritan afuera de algunos lugares. Yo los he conocido uno a uno: Mariana Natero, Flor de los Milagros, el propio señor Maelo, que están en este grupo. Es un grupo muy unido de personas. Bueno, unos lo llaman loquitos y otros dicen que es un apéndice del fujimorismo. Justo, eso iba a decir. Ni son apéndices del fujimorismo, ni están locos. Que algunos de ellos crean en Alberto Fujimori me parece legítimo. Ahí he visto gente hasta aprista, he visto gente hasta que era el PPC, he visto gente que no es de ningún partido, he visto médicos, cirujanos, nefrólogos, he visto abogados, he visto ambulantes, he visto gente... O sea, es un grupo de ciudadanos... Así es, plural, que está protestando y que hoy organiza una marcha a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín. Con otros colectivos, con la iniciativa con el propósito de... Estos colectivos lo que buscan es llamar la atención, de decirle a la ciudadanía, un poco tomando eso lo de Foucault y eso, ejercer el derecho a decir una verdad francamente. Es decir, no nos pueden quitar el derecho de decir nuestra verdad, vas a ser más realista, nuestra verdad de manera franca y abierta. Yo estuve, Uri, frente a Parque Universitario. Vi algo que me pareció épico y doloroso. La gente extendió una bandera grandota, una bandera que era tan larga como una cuadra, y la gente la agarraba. Al costado estaba la caballería y los policías con sus escudos esos transparentes. En un momento determinado, los policías y los que agarraban la bandera estaban pegados uno a uno. Y te soy sincero, parecían que todos fuéramos de la misma familia, del mismo lugar, hasta vecinos. Pero detrás de esos policías y detrás de esos manifestantes de la resistencia y los otros grupos, otros colectivos, había una caballería que empujaban tanto que inevitablemente los policías con el escudo empujaban a la gente y los obligaban a enrollar la bandera, y para no enrollarla la gente cantó el himno nacional. Puedes decir que no había autorización para desfilar, para cerrar la avenida, todo eso estoy de acuerdo, pero la forma en que la gente quiso manifestarse era emocionante,
No, la gente en su momento hablaba del golpe, le dicen a Vizcarra dictador, le dicen autócrata, etcétera, etcétera. La gente en otro sector básicamente mayoritario aprueba el cierre de este Congreso, aprueba y reconoce la mediocridad de Fuerza Popular, etcétera, etcétera, algo que no necesito ni siquiera analizarlo acá porque creo que es público. El punto es que hoy la gente lo que quiere es decir: estamos en una situación donde no hay Estado de Derecho, estamos en una situación donde no hay equilibrio de poderes, estamos en una situación donde ni siquiera sabemos si el que sigue es el Poder Judicial, estamos en una situación donde hay como una especie de dictadura del Ministerio Público, que pasa del tema persecutorio normal, del proceso legal, a un tema de persecución que puede ser hasta política. En la posibilidad, estamos a un hilo de que se empiece a sancionar la disidencia. Uri, tú recordarás, yo he estado detenido 15 días en una carceleta. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque teóricamente había un grupo de personas de Projusticia que estaban trabajando una información respecto al señor presidente Vizcarra, con todo derecho investigando. Y se iba a recibir una información un sábado. El día viernes, en el condominio donde vivo, después de yo dejar a mi madre, llegan 12 policías, no uno, no dos, 12. Y no eran policías gorditos y bajitos, que son los policías judiciales, eran policías altos y que parecían soldados, con una que es muy conocida en la DIVIAC, no voy a decir su nombre, es una señora muy conocida, una policía, que comandaba todo el operativo para capturar a Ofelia. Ahora lo digo con humor. No te voy a negar, Uri, que en ese momento yo tenía miedo. Me imagino. Pero ya pasó, pero entonces ha pasado con otros periodistas, ha pasado con el periodista que está en Expreso, Rojas, ha pasado con varias personas en general que la disidencia empieza a tener pequeños toques de golpes jurídicos o legales. A mí dijeron, a ver, Ofelia, ¿qué tiene? Tiene una querella, pero dice que no le encuentra su dirección. Bueno, no encontraba mi dirección, pero me notificaron en ese instante el policía por WhatsApp. Me enseñó, me dijo, acá tengo el WhatsApp con su orden de captura. O sea, era la tecnología usada para la sanción. Le digo, ok, amigo, y no tenga miedo que no le vamos a hacer daño, señor Ofelia, porque eran tantos policías que yo pensé que algo iba a pasar. No se preocupe, no le vamos a hacer daño. Pero me llevaron a Chiclayo, y donde todo el mundo sabe, hemos investigado redes de corrupción muy fuertes en las mafias azucareras, policiales, etcétera. Claro, un lugar que podía ser peligroso para tu integridad. Era, como decía mi madre, llevar a Piolín en la jaula y que la abuela se vaya de juerga y todo no hay uno, sino hay 20 gatos alrededor de la jaula. Tenías eso era. 20 silvestres. 20 silvestres. Entonces, rondando. Entonces, un poco lo que trato de decir, explicando mi caso, pero explicando lo que yo observo. La gente, como sobre el Chacón, como los colectivos de los evangélicos, los colectivos de la resistencia, gente diversa, que lo que quiere es tener la posibilidad de expresarse y de decir algo que no está en la encuestocracia, que no está en la prensa que más o menos se pone monopólica, que está cuando uno, es imposible que uno, al ver ese video que no dura creo ni 3 minutos, donde está el presidente mirando al cielo, como cuando tú estás en segundo de secundaria y no sabes la respuesta y miras a ver si te puedes inspirar por 2 segundos. Por coincidencia, la periodista que hizo esa entrevista, con algunas preguntas que tal parece fueron incómodas, la han quitado, la han apartado. Ya no es editora política, ya ella no es misma lo acaba de editora decir. adjunta, ajá, y ahora es solo columnista, tengo entendido. Claro, le han bajado de rango. La han puesto en la congeladora, ¿no? Así es, entonces hemos pasado de las geishas a las guaripoleras. Pero yo sigo pensando que en todo lugar, inclusive el comercio, en todos los medios, hay gente pensante. Eso es imposible creer en los programas de investigación. Por más que me digan que hay guaripoleras, que hay monopolio, en todos los lugares hay gente que piensa y que es crítica. El punto es que obviamente no mandan, obviamente tienen jefes y obviamente hay líneas a veces editoriales o líneas comerciales. Lo que aquí se expresa es que una marcha de personas que creen que en este momento no se vive en democracia, en este momento se están convocando a elecciones casi a empujones, de una forma demasiada precaria en pocos meses. Vamos a hablar en un par de minutos de ese tema, Fernando, porque en los audios que has enviado hoy a través de WhatsApp,
creo que dices con bastante acierto, y también lo he conversado aquí con otros invitados, que bueno, ya la etapa de negación y de duelo ya pasó con creces. Así Entonces, es. enredarse en una discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las medidas, en fin, que el Tribunal Constitucional decida si es que puede decidir, pero es harina de otro costal. Pero digamos, lo que tú dices es, hay que mirar de aquí en adelante y los peligros que puede haber de cara a esas elecciones y de cara a la presunta o a la hegemonía que quiere ejercer la izquierda. De eso vamos a hablar en un momento. Pero entonces, para dejar las cosas claras, tú afirmas rotundo que este colectivo conocido como La Resistencia es un grupo de ciudadanos independientes Es un grupo que y no no es un pertenece apéndice de Fuerza Popular. aprofujimorista, digamos. Puedo decirlo en voz alta, y porque lo he conversado cuando hemos tenido varias reuniones, ellos me han dado la oportunidad de asistir a sus reuniones. El movimiento La Resistencia es un movimiento ciudadano que no le pertenece a Fuerza Popular, tiene pluralidad, obviamente tiene gente que cree en Fujimori. Yo mismo rescato muchísimas de las reformas políticas de Fujimori, no las voy a negar, pero no es ningún apéndice, ni es ningún grupo de maleantes, ningún grupo de locos. Al contrario, pienso que es un grupo de personas que necesitan tener un poco más de contenidos dogmáticos, de conocimiento, de elaboración, porque hay ama de casa. Hay una señora que me sorprendió, es dirigente de Huaycán y maneja locales, y ella está en asambleas donde son 13 de izquierda y 2 que no son de izquierda, y una de esas que no es de izquierda es ella. Y aunque no lo creas, tiene voz de mando. O sea, esa señora sola, ama de casa, con su hija, su familia, tiene voz de mando para discutir ideología de género, para discutir temas de... Bueno, has tocado un punto muy interesante, ahora lo vamos a desarrollar, que es la ausencia de los partidos para dar la batalla por las ideas. Sí. Pero para terminar con esto, entonces, hoy a las 4 de la tarde invitamos a toda la gente hoy a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín. A una protesta. A una protesta que se hace pacíficamente, que hay música, hay micrófonos, la gente a veces no se puede controlar lo que grita toda la gente, pero normalmente la gente se pone detrás de banderas, y como imagino que va a ocurrir, no siempre hay autorización para marchar. A veces se hace en la misma plaza, como se hizo ese día, frente al Parque Universitario, se dio vuelta alrededor de la plaza, y obviamente todo está rodeado de policías, y eso no son cuatro gatos, eso también quiero decirlo. He visto bastante gente, y viene gente espontánea, no es que vengan todos en grupo, bajen de un bus y alguien los traiga, no, es gente espontánea, gente de la más diversa. Y luego la otra cantidad, el otro mar de gente que nadie ve, Uri, es la gente que sigue todo por redes. Por redes, muchas personas que están ahí transmiten desde su celular. Esta arma... Bueno, se ha visto en la primavera árabe, en Argelia, en Egipto, en multitud de países, en Hong Kong, las protestas en Hong Kong. Efectivamente, las redes sociales ahora son parte de una estrategia política. No necesariamente las marchas tienen que ser multitudinarias. Yo diría que si Guillermo O'Donnell estuviera, creo que está muerto ya, pero si estuviera vivo, estuviera en Lima, agregaría una adenda a sus libros y diría que una forma de nuevo golpe de Estado hoy, o nuevas formas de acabar con la democracia, o de formas autocráticas, es usar eso que tú tienes ahí encima, una laptop y un celular. Hoy puedes tomar controles políticos y desarrollar estrategias políticas, buenas o malas. De hecho, el mensaje que dio el presidente el día de la disolución del Congreso fue una foto, es decir, no salieron tanques a las calles ni militares desfilaron, sino el presidente sentado sonriente con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas a quienes les dijo, y la Policía Nacional sonrientes y mirando a la cámara. O sea, estaba todo dicho con una sola foto. Una foto que se metió en redes sociales y suficiente. Se acabó. Ya, entonces, muy bien. Hoy hay una marcha a las 4 de la tarde o una protesta en la Plaza San Martín de este colectivo denominado La Resistencia. Fernando Felan, y otros colectivos también. Y otros colectivos. Fernando Felan asegura que no es un apéndice afro-fujimorista. Ese es un tema. Ayer en un programa nocturno político se presentó un ex presidente del Consejo de Ministros y cuando hablaba me recordaba lo que decía el compañero de ruta de Lenin
austríaco Willy Musenberg mucho antes que Goebbels, ¿no? Porque todo el mundo suele citar a Goebbels, pero hay un precursor de Goebbels, que es un austríaco comunista. Willy Musenberg fue el fundador del Comintern, el creador de la Hitprop, Ya. y él decía, hay que desacreditar continuamente a nuestros enemigos, etiquetándolos de nazi-fascistas. Al cabo de un tiempo, esa concepción se va a instaurar en la mente de la gente como si fuera una verdad absoluta. Entonces ahora ya no es nazi-fascista, sino afro-fujimorista. Entonces, escuchaba anoche a este ex primer ministro y efectivamente cualquiera que discrepe con su modo de pensar, automáticamente es un afro-fujimorista. Claro, era una entrevista complaciente y, digamos, el periodista, yo le hubiera preguntado, bueno, a ver, el editor adjunto, el director adjunto del diario ABC de España, se me ha escapado el nombre, pero hemos publicado en Expreso una entrevista, página completa de él, creo que se apellida Pérez, que dice, Vizcarra tiene en la práctica todos los poderes de un dictador. Sí. Es una profujimorista, el señor es español. Mari Anastasio O'Grady, columnista del Wall Street Journal. Que la han querido, ningunear diciendo y está en el comité editorial. Es miembro del comité editorial del Wall Street Journal. No es una profujimorista, pero en fin, cierro el capítulo. Hablando a futuro. En el audio primero tocas un tema muy interesante, ¿no? Cuando mencionas, en Huaycán hay 13 de izquierda y 2 de los cuales esta señora que es una espontánea. Eso habla muy mal de los partidos políticos, ¿no es cierto? Te voy a contar algo. Habla pésimo de los partidos, con excepción de la izquierda. Y luego esto lo vamos a enlazar con el Congreso que viene. Dame un segundo. Algo que no se sabe, así que a lo Lalo Archimbó. El día del cierre del Congreso, habían más de 800 personas, vamos a llamarle, vinculadas a la izquierda o los colectivos de izquierda. Y de los colectivos vinculados a la resistencia, o al lado, vamos a llamarle, entre comillas, que no cierren el Congreso, solo estaba la resistencia, que eran 40 personas, y la policía de alguna manera se compadeció de que no les hicieran nada y les pusieron una reja alrededor y policías para que los cuidaran de que los otros no los lincharan. ¿Qué ocurrió? Los de la resistencia, de una manera cuerda, llamaban a algunos contactos que tenían en los grupos estos que mencionas, APRA, Fuerza Popular, etcétera, para que llamen a su gente a protestar, porque teóricamente son grupos con bases sociales. ¿Sabes cuántos fueron, Uri? Ni uno. La orden era no meterse, no hacer nada. Yo digo, si el presidente Vizcarra, que se deja guiar tanto por imágenes, o por encuestas, o por números, o por fotos, hubiera visto con un dron que había una protesta para respetar el Congreso, con un grupo regular y otro grupo que estaba más o menos similar, yo tengo la intuición que lo hubiera pensado. Pero lo que había eran un grupo pequeño de 40 y 1000 personas alrededor. En un momento determinado llegó un agente de la DIVIAC, muy bien vestido, y solamente los que ven televisión y los que escuchan esto en radio, movió la mano así. Hizo que toda la policía se retirara del resguardo a esos señores de la resistencia, hombres y mujeres, y sus dirigentes, por un tema de preservar, porque había mujeres, jóvenes, señoras, hizo que se retiraran porque los iban a linchar. Entonces, ante tu pregunta, ¿dónde están los respaldos, el trabajo político-social? ¿Dónde está la manera de sentir siquiera en base? Nosotros no somos necesariamente tú y yo personas de bases populares, pero la gente que cree en ellos, que creía en ellos, en sus esfuerzos colectivos o políticos, en la señora Keiko Fujimori, en el que yo sigo pensando que es injusto la forma en que está detenida, más allá de la discusión del caso mismo, el tema procesal de su detención para mí es injusto, pero no es la única. Hay más personas y hay personas que ni siquiera están en política, y este tema, ya te lo he contado, el tema de justicia, se abusa en todo el Perú. Con el nuevo Código Procesal Penal, los fiscales se han vuelto dictadores de la justicia. Pero bueno, es otro tema, como tú dices. Lo real es que estas bases no existían, no se movían, y la gente está en el aire.
Bueno, no hay un trabajo político, efectivamente. Yo vengo más décadas sosteniendo que se necesita una derecha gramsciana, es decir, Que forme cuadros. que forme, Y o sea, que opere, digamos, el modus operandi debería ser el de la izquierda gramsciana, que ha copiado, yo no sé si han leído a Gramsci o lo han hecho de una manera instintiva, pero yo sostengo, esto lo he dicho prácticamente a cada invitado con el cual abordamos temas políticos, si Gramsci saliera de la tumba y resucitase, viviría feliz en el Perú, porque todos los postulados sí, gramscianos de capturar el poder, capturando el mundo académico, el mundo mediático, el sí. mundo de las ideas, lo ha aplicado de maravillas, hay que reconocerlo, a la izquierda. Tiene una agenda y sabe aplicarla, todo este tema de la ideología de género, el tema del derecho humanismo vis a vis lo que es el cuidado de los derechos humanos es una cosa y el derecho humanismo, que es la persecución de militares y policías, es otra cosa. El cuidado del medio ambiente es una cosa con la cual toda persona sensata debe estar de acuerdo, y el medioambientalismo, que es entendido como una religión fanática y como un pretexto para combatir la economía de mercado, es otra, o sea, lo aplican todo de maravillas. Y del otro lado, silencio y, como dicen los gringos, baby kissing cada 5 años. Entonces cada 5 años sales, empiezas a estrechar manos, besas a unos cuantos bebitos y crees que eso es suficiente. Y el resto del tiempo, nada. Gramsci también hablaba del intelectual orgánico del pueblo, que es un tema que yo traté de aplicarlo a la derecha. La capacidad Bueno, de pero que... nadie, escúchame, no sé, pero bueno, derecha, izquierda, pero más en la derecha yo creo que tienen la concepción la mayoría de los políticos que los libros muerden, es decir, pero en fin. Es que es una derecha cóctel, es una derecha de gente, escúchame, con eso, disculpa, es una derecha que conocemos a muchos que en verdad van a cócteles o van a o almuerzos estos públicos que invita una señora una vez al mes o van a reuniones y se encuentran con gente de izquierda que además además son encantadores, son personas cultas, puedes conversar con ellos y toda la historia, ¿no? O sea, son personas que conocemos, por eso les llaman caviares, porque comparten los mismos mundos, los mismos sitios, los mismos gustos y los mismos platos. Pero la diferencia es que ellos hacen política y se organizan y tienen esa capacidad inclusive de haber generado este fenómeno raro que son los caviares de derecha, que son personas que hemos querido y hemos visto en los décadas, desde el fin de los 90, en muchos medios de comunicación, levantando banderas liberales y de repente ¡zas!, se vuelven caviares de derecha. Entonces dije yo, ¿qué pasa en el lado del pensamiento liberal o en el pensamiento de derecha, el pensamiento conservador inclusive, en el de respeto a la propiedad privada, en el respeto al derecho a la disidencia y en el respeto a cosas que tú observas que se vuelven monopólicas? Bueno, es que no hay, en realidad, mira, esto lo hemos hablado con otros invitados y creo que tú consideras conmigo, no hay, es una clase que no tiene, a ver, pongámoslo de esta manera, hablamos mucho de economía de mercado, ¿no es cierto? Y lo que tenemos son pequeñas islas de economía de mercado y tremendas barreras de acceso, por ejemplo, a importar medicinas de manera individual por Amazon. Trata de traerte un frasco de vitaminas de Alemania que cuesta el equivalente a 10 soles por Amazon, no puede. ¿Por qué? Porque tienes barreras de acceso de los laboratorios. Los bancos. Abrir un banco en el Perú es tarea de romano, como se diría. ¿Por qué? Porque hay barreras de acceso. Entonces lo que tienes en la práctica es capitalismo de amigotes. Es decir, tienes llegada a ministros... Mercantilismo, pues. Mercantilismo. Capitalismo de amigotes. Y pequeñas islas de economía de mercado. Y bueno, y la clase empresarial que nuestro amigo Ricardo Vázquez Kuhn se definió una vez dijo, en el Perú tenemos una derecha roñosa. El otro día no recuerdo con qué invitado hablaba y se lamentaba de que hay un montón de think tanks de izquierda, pero muy pocos de derecha, y es verdad, tú haces el intento de crear al estilo de Estados Unidos fundaciones o esto y tocas la puerta de los empresarios y le dices, mira, apóyanos porque estamos defendiendo el sistema, defendiendo la economía de mercado. No les interesa. Cada 5 años como que se asustan cuando llegan las elecciones, sienten que están al borde del abismo, se asoman, se asustan, les da vértigo, retroceden a último minuto a trompicones y después, digamos, como que pasa el susto y durante los siguientes 5 años se olvidan. Y ahora estamos, y con esto pasamos a la parte final,
y creo que de alguna manera lo deslizas en los 4 audios que has difundido hoy por redes, Fernando. Pasamos al futuro inmediato. Dentro de 4 meses va a haber elecciones al Congreso, a un nuevo Congreso. Ese Congreso va a durar un año y pico. Me da la impresión que tú estás más o menos en la misma tesitura que Enrique Gersi y otros, en el sentido de que la batalla crucial es en el 2020, y si no se envían buenos cuadros para contrapesar los que la izquierda va a enviar, no va a haber 2021. ¿Estamos en eso? Yo pienso que hay un plan estructural, por un tema que agregar, el tema de la seguridad regional. No está en mis audios, lo menciono solamente al final. Muy de pasada, sí, muy de pasada. Evidentemente, nosotros miramos el tema de Perú, lo que nos pasa adentro, lo que nos va a pasar en la marcha, lo que nos pasa con los mercantilistas, todo lo que quieras. Pero si pedimos a la gente que mire un rato, no solamente el tema de Venezuela, que mire el tema de Ecuador, los conflictos de sanción en Colombia, que mire la realidad de Bolivia, que mire los cambios políticos en Brasil, nos damos cuenta que estamos por una especie como temblores políticos regionales, y algunos de alta intensidad y unos de baja intensidad. Evidentemente, en este momento, para mí, los Estados Unidos no va a tocar a Vizcarra, porque esto de ayudar a que los venezolanos no se vayan a Estados Unidos en tema de política migratoria es un tema crucial y central. Ahorita Estados Unidos ha puesto rejas, literalmente, rejas policiales en varios para que la gente no logre llegar hasta la frontera. Es un tema muy preocupante para ellos, por lo menos para este gobierno. Y evidentemente, si los venezolanos les vas a dar una nacionalidad o algún tipo de facilidad de estabilidad migratoria, por no decir nacionalidad peruana, eso todavía yo no entiendo mucho de eso, pero por lo menos estabilidad migratoria, eso frena muchísimo esa presión. Número 2. Te corto un minuto, nos vamos a un pequeño corte, amigos, y regresamos en 2 minutos o menos en Ni con Dios ni con el Diablo, en RCI Radio Canal Identidad. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI.
928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el diablo, los 2 minutos finales con Fernando Felan. Disculpa, Fernando, se va el tiempo, todavía la verdad no manejo muy bien los tiempos, además conversar contigo podríamos quedarnos horas, pero hay formatos y el tiempo es tirano. Te interrumpí en medio de la idea, complétala por favor, y tu apreciación en corto, por favor, de si el 2020 es crucial, porque si no se envían buenos cuadros, no va a haber 2021. Ya, era simplemente hacerle notar a la gente que está escuchando que no deje mirar los problemas regionales. Lo que está pasando en Ecuador, había un gobierno de izquierda, hizo mucho populismo y al final hay que sincerar las cosas y miren cómo está explotando. Miren lo que está pasando en Colombia, que quieren meter presos a políticos que han hecho actividades que no eran actividades de izquierda. Y miren lo que está pasando en Brasil, es decir, se cae el Foro de Sao Paulo, se retoma algunos espacios y Venezuela deja de ser un espacio importante y central. ¿Para qué? Porque empecemos a averiguar si es que en Perú empiezan a caernos asesores cubanos de nacionalidad venezolana o bolivianos, lo que sea. Empezamos a ver si hay trabajo de inteligencia de política internacional regional, empezamos a mirar quiénes van a financiar el sur y miremos mucho a Bolivia. Y respecto al 2021, estoy de acuerdo. La batalla hoy para las elecciones de enero, estas precarias y aceleradas elecciones, hay que darla ahora buscando cuadros en este Congreso, porque si no, nos van a avasallar. Ese fantasma de la Asamblea Constituyente, no sé si le llamen así, pero estoy casi seguro. No hace falta, porque en 2 legislaturas ordinarias pueden cambiar la Constitución y hacer lo que quieran. Así es. No hace falta una por lo constituyente. tanto, lo que necesitamos es gente que tenga claridad ideológica, que tenga y que otras palabras, que no le tenga miedo a los caviares y a los políticos de izquierda radical, que estoy seguro que de alguna manera van a inundar el fenómeno del antaurismo. También puede tenernos ciertas sorpresas. Yo creo que hay que estar alerta y simplemente quiero terminar con esto y agradecerte y dejar en claro: la resistencia no es una pestilencia, y creo yo que haberme unido al grupo de la resistencia, digo públicamente, no son unos fanáticos fujiapristas. Hay de todo, son plurales, hay diversas clases sociales y creo que ellos, como cualquier otros colectivos y ciudadanos, merecen y tienen el derecho de opinar y no ser sancionados por su disidencia. Muchas gracias. Amigos, hemos estado con Fernando Felan, director de Pro Justicia. Tras un breve corte, regresamos con nuestro segundo invitado en Ni con Dios ni con el diablo. Gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar.
Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios, ni con el diablo. Nuestro segundo invitado, Gustavo Pacheco. Buenos días, Gustavo, bienvenido. Muchas en gracias. El cintillo, ya no hubo tiempo de cambiarlo por la premura. Dice AIGP. Agencia Internacional de Gobernabilidad y Política, que es una de las agencias de cooperación del Instituto Internacional de Gobierno. Perfecto, Instituto Internacional de Gobierno. Gustavo, muchas gracias. Amigos, Gustavo Pacheco es un puneño universal, me gusta llamarlo, muy orgulloso de sus raíces. Absolutamente. Pero es un hombre renacentista, es decir, todoterreno, todo ilustrado, con estudios en España, con una visión geopolítica que no muchas personas tienen en el Perú, lamentablemente. Gracias, hermano. No, es la verdad, y con una virtud muy escasa en estos tiempos, que es la lealtad a toda prueba. Lo ha demostrado en momentos duros cuando estaba al lado de políticos que han sido vilipendiados y él fue el último en quedarse en la trinchera cuando o quedarse en el barco cuando ya todos habían saltado. La lealtad es una virtud escasa en estos tiempos, así que... Como tiene que ser. O sea, lamentablemente en nuestro país, en esta generación, la lealtad no paga. Durante todo el tiempo que me he mantenido junto a personajes con responsabilidades de Estado, siempre me han preguntado cuándo me voy, cuándo renuncio. Torna virtud la deslealtad, la traición. Aquí se paga la traición. Así es. Bueno, Gustavo, vamos a hablar en los 20 y pico de minutos que tenemos de la actualidad política. Hay multitud de temas, pero a ver, empecemos por lo esencial. Tu opinión de lo que ha ocurrido en la semana pasada respecto al Congreso y la situación que vivimos ahora, sí. Hay un primer título, un primer titular. Kuczynski nos instaló en el infierno y Vizcarra es el administrador del fuego. Correcto. O sea, la tragedia empieza con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tragedia porque quienes votaron por PPK entendieron que era el mejor tecnócrata. Había sido un distinguido funcionario internacional, económico, multilateral. Nadie tenía duda en que iba a ser un gran gobierno. Y fue un desastre. Se preocupó más de su mentada muralla china, falsa muralla china, de usar la puerta giratoria y ser por las mañanas ministro de Estado en varios gobiernos y por las noches o tardes funcionario privado de multinacionales que se beneficiaban con algunas licitaciones. Y luego, claro, acabó en un enjambre de problemas y nos legó al administrador del fuego, que es ahora el presidente Vizcarra. Ya, a ver, haciendo un poco, ya que estamos en Ni con Dios ni con el diablo, de abogado del diablo, estás cargando, creo, demasiado las tintas en PPK y te estás olvidando del otro lado, o no sé si lo ibas a decir después, pero en todo caso. No, es el primer titular. Ya, el segundo titular sería, pregunto, no afirmo, pregunto,
Keiko Fujimori perdió una oportunidad histórica porque, a ver, no terminó de... Es decir, un político, y tú lo sabes muy bien, hermano querido, debe tener piel de elefante o de rinoceronte. Y entonces, Keiko Fujimori, por las razones que pueda y que sea, no llegó a Palacio de Gobierno. Y siguió rumiando. De la misma manera que Hillary Clinton hasta ahora sigue rumiando y no acepta que fue derrotada por Donald Trump. Bueno, Keiko siguió rumiando. Ese es un buen símil. Sí, con una diferencia, es decir, Keiko tenía en el Congreso 73 congresistas, una mayoría aplastante, pudo haber hecho la reforma estructural que el Perú necesitaba y la dejó pasar para enfrascarse en pequeños, es decir, no terminó de masticar. Antero Flores Arauz, nuestro común amigo, me dijo cuando estuvo en este programa que PPK le confesó en privado que había hecho N intentos de acercarse a Keiko Fujimori y no fueron escuchados. Entonces yo pienso, sin quitar toda la responsabilidad y todo el análisis que has hecho de PPK, pero yo creo que aquí se necesitan dos para bailar un tango y aquí los dos lo bailaron mal. No sé cuál es tu opinión. Bueno, existe, y lo trabajamos en nuestro Instituto Internacional de Gobierno, con nuestros médicos, la psicopatología del poder. Te obnubila, hay un síndrome de Hubris o de Habris. Es un síndrome por el cual todos los síntomas te toman. Entonces te marea, el poder te idiotiza, el poder te marea, el poder te captura. Yo creo que sí, Fuerza Popular, los fujimoristas se marearon con el poder, no supieron administrarlo y no supieron entenderse con PPK, porque vuelvo al origen del infierno. PPK le ganó a Keiko por 40.000 votos. El presidente Humala, que es otro factor en la génesis, pidió a los policías aquel domingo que se votó la segunda vuelta que no salieran, que se acuartelaran, y sumaban el triple que 40.000. Y se entendía que podrían haber votado por los fujimoristas, porque siempre el presidente Alberto Fujimori los benefició. Entonces ahí le quedó en el ojo esta sangre, como dice Vallejo, este rescoldo, y todo lo vivido se le empezó como un charco se lo empozó como un charco de culpa en la mirada. Esa es la foto de Keiko, pero nada justifica que esté en prisión. No, son dos cosas distintas. ¿No es cierto? O sea, vamos a ir a la primera parte del infierno. En la segunda parte, y ya con PPK fuera, alucinantemente desde el derecho romano, desde el Imperio Romano, devuelven a un presidente indultado a la cárcel, al presidente Fujimori, a quien tendrían que haber encarcelado, y lo han hecho, es a PPK, que está en su domicilio, pero nunca a un indultado, a un perdonado jamás. A Barrabás nunca más lo volvieron a encarcelar. Entonces, frente a eso, el que hereda del infierno es Vizcarra. Él es el administrador del fuego. Se entiende con el APRA, siendo embajador en Canadá. Lo ha confesado Jorge del Castillo. Se entiende con Keiko Fujimori para llegar a suceder en el trono, heredar el trono, y lo hereda. Y después se aparta de los fujiapristas, desconociéndolos. Entonces es el auténtico administrador del fuego. Primero fue un presidente accidental, ahora es un presidente fáctico. Ya, a ver, has usado el término trono en lugar de decir sillón, digamos, el sillón de Pizarro, ¿no es cierto? Ya estamos en una monarquía, hermano querido. Este es un juego de tronos, ¿no? Ya. ¿Cuál es el resumen de la era actual, de esta era Vizcarra? Primero, el presidente Alan García llevado al suicidio, empujado al suicidio. Presidente muerto. 2, el presidente Kuczynski encarcelado en su casa. 3, el presidente Toledo afectado psiquiátricamente por sus propios errores y delitos imputados. El presidente Humala libre. La esposa, la señora Nadine, dispuesta a salir del país sin impedimento por el mismo juez que condenó a Alan García a no salir del país. Y, para mayor INRI, el presidente
la no presidenta del Partido Popular, Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, encarcelada sin condena. Ese es el resumen de lo que existe. Entonces, frente al resto de la comunidad internacional, aparecemos como una republiqueta donde no existen los tres pilares que se requieren para el sustento del desarrollo: seguridad jurídica, estabilidad política y paz social. Entonces, aquí se gobierna directamente con las encuestadoras. Así es. No hay previsibilidad, que es la condición, digamos, imprescindible para inversiones. No hay estabilidad jurídica, en una palabra, ¿no es cierto? Y ni política, porque ahora resulta que te acortan tu mandato. También lo pueden extender. Este Congreso que se elige el 26 de enero también puede extender si es popular, pues se extienden 40 años allí arriba. Claro, el uso de lo popular para justificar medidas es realmente lamentable desde un punto de vista democrático, ya que hablamos de Trump. Trump tiene la Cámara de Representantes dominada por la mayoría demócrata, le hacen la vida a cuadritos, está al borde del impeachment, del juicio político, y si saliera a decir, bueno, pensándolo bien, creo que voy a cerrar el Congreso, o termina en el manicomio o en la cárcel. Es decir, sería impensable, o en el Reino Unido. Tremendo lío se armó porque Boris Johnson dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a extender las vacaciones del Parlamento una semana, y se armó un lío terrible, o sea, extender el receso parlamentario, y se armó una batahola política terrible, ¿no? El Estado de Derecho requiere un orden constitucional. En esa arquitectura constitucional hay tres poderes y tiene que existir un contrapeso en los poderes. Acaba de denunciar el procurador de la presidencia del Consejo de Ministros al presidente Olaechea por usurpación de funciones. La historia dirá quién es el usurpador. Pero de momento el presidente Vizcarra dijo, seguramente el procurador va a denunciar, y así lo hizo, porque obedecen al Poder Ejecutivo, convirtiéndolo de manera oficial en el primer perseguido político del país. El primer perseguido político del país es el presidente del Congreso, al que se le niega lo que el reglamento del Congreso, que es la ley orgánica, le reconoce. ¿Qué dice? Que en el caso de haber sido disuelto el Congreso, la comisión permanente no será disuelta y será presidida por el presidente del Congreso. Esto es lo que dice. La comisión permanente no existe como poder del Estado. Existe el Congreso, administrado en este interregno por la comisión permanente. Correcto. Entonces, tú dices, Gustavo, que no hay independencia de poderes en el Perú y que la justicia está al servicio del poder político de turno. Concentrada totalmente. Nunca he visto en una democracia, que la Junta Nacional de Justicia, la reforma de la Administración de Justicia, sea presidida por alguien que no sea magistrado, es decir, por el presidente de la República. Él está presidiendo la reforma de la justicia y ya no tiene Congreso, y ya no tiene fiscal de la Nación, porque intervino en la Fiscalía de la Nación para poner a una otra fiscal en contra del señor Chávarri. ¿Qué queda? ¿Qué poder queda? Ninguno. Queda solamente el trono de la Plaza Mayor, la antigua Plaza de Armas, la Casa de Pizarro, y veremos por dónde sale este asunto, porque el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse, lo ha dicho la OEA, y la Comisión de Venecia, hay que estudiar su resolución. Parecería, sobre esto último, no la he leído, pero parecería como que está tratando de lavarse las manos o de tener una posición neutra y no comprarse el pleito. Y sobre la OEA, en realidad no es la OEA, es el secretario general de la OEA, ¿no? Sí. Que sí, también es el vocero. se ha lavado diciendo, bueno, ¿sabes qué? No voy a convocar a la comisión permanente. Correspondería por la Carta Democrática. Correspondería, pero he dicho, ¿sabes qué? Arréglense ustedes, es un tema interno. O sea, está bien. Como que no, la Comisión en el de tema Venecia, de los organismos internacionales, como que nos hemos quedado solos y eso se ha convertido en un tema interno, y ustedes vean cómo se las arreglan. La comunidad internacional no pudo resolver Kuwait, Irak, Siria.
no puede resolver lo que está pasando con Turquía. La comunidad internacional dejó instalado al presidente Fujimori el año 2000 y fuimos los que presentamos el video Curi Montesinos, los que derrumbamos el régimen de Fujimori Montesinos. La comunidad, o sea, si tú mandas en tu casa, el barrio no se mete dentro de tu casa. El barrio puede dejarte de hablar, te pueden dejar de vender el pan, el panadero de la esquina y el ferretero ya no te venderá clavos. Pero tú sigues mandando en tu casa. O sea, existe el principio de la autodeterminación de los pueblos, pero la Carta Democrática debería usarse. Más allá del tema, sí creo que la Comisión de Venecia, que es una comisión que significa una comisión para la democracia por el derecho, integrada por 62 países, 47 de ellos miembros del Consejo de Europa, donde es miembro Perú, no puede dejar de oír la voz potente de estos juristas, donde hay un miembro del Tribunal Constitucional acreditado por el país y que va a dejar entre sus líneas, hay que leer despacio, el equilibrio de poderes, fundamental. 2, no puede ser que se le prohíba acceder a la justicia constitucional a la Comisión Permanente del Congreso de la República. O sea, se está diciendo que no se va a admitir la demanda de competencia por contienda de competencia. Es decir, te violan el debido proceso, violan tu derecho de defensa. ¿Esto cómo se llama? Si mira como pato, camina como pato y come como pato, es pato. De acuerdo. Gustavo, pasando a cómo vislumbras el futuro. Gran parte de los entrevistados que he estado aquí, aunque también algunos han sostenido lo contrario, dicen que el 2020, las elecciones al Congreso dentro de 4 meses, en enero de 2020, son cruciales porque ahí se va a definir el futuro del Perú. Si el centro y la derecha no envía sus mejores cuadros para contrarrestar a aquellos que va a enviar la izquierda, dicen en 12 meses, o un poco más de 12 meses, 2 legislaturas ordinarias, hay tiempo suficiente como sin necesidad de convocar una asamblea constituyente, modificar el régimen económico de la Constitución, autorizar la reelección presidencial y congresal indefinida, etcétera, lo que se les ocurra. En la otra orilla hay quienes sostienen, estuvo la semana pasada, por ejemplo, Claudio Sola aquí, dice no, estas elecciones con ¿Claudio todo Sola es el español? No, es un precandidato de un Perú Nuevo, de un partido peruano. Dice, no, estas elecciones con todo el poder, Vizcarra tiene la espada, Vizcarra tiene la billetera, Vizcarra tiene el apoyo de las encuestadoras, que hoy ya han salido diciendo el salvador de la patria es Salvador, ¿no es cierto? Ya lo están poniendo, es el candidato perfecto a la presidencia al Congreso. Me encanta, porque el partido político que tiene el presidente Vizcarra, porque él tiene un partido político. ¿Conoces el partido político? El partido se llama... Encuestas S.A. No, las siglas se llaman PGR. El partido del presidente Vizcarra, PGR. Presupuesto General de la República. Correcto, ya. 170.000 millones de soles, cuidado, que los maneja el Ejecutivo. Y ya no tiene que dar cuenta, o sea... Ese es un gran partido. Ya no es fiscalizado por la comisión permanente, simplemente da cuenta, nada más. Entonces esta efectivamente, Uri, ya, entonces, perdón, para terminar, es una hora patriótica. Correcto, entonces hay quienes dicen tenemos que participar y con los mejores cuadros para contrarrestar lo que va a hacer la izquierda. Hay otros que dicen no, hay un fraude en marcha, no un fraude en el sentido clásico del término, pero digamos, si manejas la mayoría de los medios de comunicación y digamos, tienes cercanía con las encuestadoras y además tienes el dinero con el PGR, entonces de alguna manera no son unas elecciones del todo prístina. Entonces dicen, bueno, no debemos participar porque la suerte está echada, el resultado ya sabemos cuál va a ser, correcto. Y participar va a significar darle visos de legalidad y convalidar una elección cuyo resultado está cantado. ¿Tú en cuál de las dos posiciones? Porque creo que aquí no hay término medio. He escuchado a Jorge del Castillo y le han preguntado, no es una incoherencia, le han preguntado a Jorge, usted condena y luego participa. Entonces Jorge ha contestado sagazmente, en política los vacíos se llenan.
Sí, la política y la naturaleza aborrecen el vacío. Entonces, Jorge dice, vamos a participar porque no queremos que se llene nuestro vacío. Entonces, me parece correcta la posición de participar y con los mejores cuadros. Es la hora patriótica, ha llegado un momento, una hora patriótica, y hay que ver en este contrapeso, independientemente de ello, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse y tienen que juramentar al señor que fue electo por el Congreso de la República. Bueno, eso es... El señor Blumenfortini tiene que juramentarlo, eso solo es él. Eso es en el mundo jurídico, pero en el mundo real tú crees... Es correcto. O ¿Tú sea, crees que...? es correcto lo que acabas de decir. Hay una división entre la ciencia política, ¿no?, y el derecho, ¿no? Entonces es correcto. La ciencia política va a seguir su curso. La política es la mayor ciencia de todas las ciencias, es la ciencia mayor. Entonces la ciencia va a determinar las encuestadoras, el público, el pueblo en las calles, la participación electoral, los partidos que van a participar. Eso va por su lado. Y aunque el Tribunal Constitucional le dé la razón a los constitucionalistas, ya será un hecho consumado. Exactamente. Y habrá sustracción de la materia. El Tribunal Constitucional no Pero se va a legislar hacia el futuro, que también es importante. Bueno. Que también es importante. Sí, sin duda es importante, pero digamos... Perdóname, y se va a definir quién es el usurpador. Sobre hechos consumados, digamos. A ver, el Tribunal Constitucional, y podemos hacer una apuesta para un almuerzo, mi hermano querido, va a decidir después de las elecciones. Y ya un periodista acucioso le preguntó a un importante vocero del Jurado Nacional de Elecciones qué pasaría en caso que, sí, transcurridas ya, producidas las elecciones, sale un fallo sí, del TC diciendo se debe retrotraer sí, a esto, y el vocero dijo, bueno, lamentablemente, no dijo lamentablemente, dijo, bueno, ya va a haber otra realidad, que es la realidad convalidada en las urnas de los ciudadanos que acudieron a votar. Entonces ya lo que diga el TC a esas alturas del partido. ¿Cuánto porcentaje de popularidad tenía el presidente Fujimori el 5 de abril del 92? Tenía menos que Vizcarra ahora, 70 y algo. Muy parecido. Parecido, digamos, 78 y ahora Vizcarra. ¿Dónde se encuentra el presidente Fujimori hoy día? Correcto. Hace un siglo, en 1919, después de lo que ocurrió con la República Aristocrática de Billinghurst, ¿cómo estaba el presidente Leguía en popularidad? ¿Y dónde acabó el presidente Leguía? Bueno, pero los políticos peruanos no leen historia y no deberían acordarse de memento mori, recuerda que eres mortal. Cuando los emperadores romanos regresaban de sus guerras de conquista, desfilaban por la calle principal de Roma rumbo al Capitolio, donde lo esperaban todos los legisladores para llenarlo de coronas y felicitarlo, y el pueblo estaba a los costados de donde iba la carroza, arrojando pétalos de rosas y aclamando al César, al emperador, y era costumbre tener sobre el vehículo a un esclavo que le susurraba al César para que no pierda la perspectiva: memento mori, recuerda que eres mortal. Esto no va a durar, los pétalos de rosas y los aplausos y los elogios no van a durar. Pueden durar 2 años, 5 años, 10 años, pero efectivamente. Pero bueno, aquí memento mori nadie lo toma en cuenta, ¿no? El presidente Vizcarra tenía 2 escenarios para morir. Ahora, porque tiene muchos problemas judiciales, o después, ha postergado su agonía. Y la política, finalmente, Uri querido, lo decimos en nuestro Instituto Internacional de Gobierno, solamente son 5 cosas: pobreza, persecución, destierro, cárcel y muerte. Muy ingrata la política, ¿no es cierto? La historia lo dice, lo cuenta, ¿no? Bueno. El mejor político siempre es el político muerto. Y bueno, a pesar de ello, ¿piensas participar en estas elecciones o te vas a quedar a...? Yo creo que no, yo creo que estoy dedicado a la docencia política, pero la hora de la patria a veces te llama. O sea, a veces los que tenemos en política toda una vida consagrada, no podemos negarnos en ningún momento a participar a nada. Político que respira, aspira. No es mi momento, pero si la patria en algún momento dice, oye, hay que estar, voy a estar en la trinchera siempre defendiendo el país. Lo he hecho siempre, lo seguiré haciendo. Mientras tanto, estás haciendo una labor que muy importante, amigos. A través del instituto que dirige Gustavo, se están formando cuadros. El país necesita
cuadros que tengan formación política, formación económica y formación académica. Es una tarea a mediano y largo plazo. No tenemos, como en Francia, por ejemplo, o en Taiwán, no tenemos un instituto a través del cual pasan todos los futuros cuadros de la administración pública. 1 de cada 10 logra pasar el examen, tanto en Francia como en Taiwán, y luego tiene una carrera asegurada en la administración pública. Recuerdo que una vez conversé con el entonces embajador de Taiwán, que había empezado su carrera en el servicio público como policía y terminó la culminación de esa carrera de 30 años fue embajador, ¿no? En Latinoamérica en general y en el Perú en particular tenemos la mala costumbre de que cada vez que cambia un gobierno, o a veces cada vez que cambia un ministro, buena parte de los cuadros salen y entonces hasta que el nuevo cuadro sabe dónde está la puerta de salida, ya llegaron las siguientes elecciones y así nos va, ¿no es cierto? Solamente precisar que Perú no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? Lo tiene con la República Popular China, Bueno, desde 1971, ¿no? sí. Bueno, Pero entiendo que tiene relaciones diversas, pero digamos, lo ¿no? pongo claro, lo pongo como ejemplo del concepto, o si quieres, la escuela francesa, donde se forman todos Sí, los sí. cuadros, y esos cuadros permanecen, puede ser un gobierno de centro, de derecha o de izquierda, cambia un ministro, cambia un Hay viceministro, 7 países donde y existen, luego continúa. institutos de gobierno. No es muy común encontrar en el mundo formación de gobierno. Entonces nosotros formamos gobernantes y ya llevamos 12 años en ese trabajo. ¿Cuántas promociones ya han salido? 6. 6 promociones. Entonces tenemos presencia en 7 países: China, Estados Unidos, España y los 4 países de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú, Colombia, México. Nuestro trabajo es internacional y estamos impulsando la Cátedra de Estudios de América Latina y el Caribe José Martí con Cuba, y la Cátedra Mohamed VI de Estudios Africanos con Marruecos. Estamos en ese trabajo. Gustavo, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, la coyuntura se ha impuesto. Me encantaría en otro momento hablar de otros temas un poco más... Sobre un la poco- Comisión de Venecia, sobre la Comisión de sobre el el fallo de la ¿no? Comisión de Venecia, y luego temas geopolíticos, ¿no? Esta pugna, entre, ya que mencionaste China, entre Estados Unidos y China, ¿quién crees que va a prevalecer? China es la nueva Roma, la potencia en ascenso, y Estados Unidos ha empezado su declive, o al contrario, Estados Unidos debe seguir en su papel de sheriff global, porque si no va a haber una desestabilización. Ha habido una gran polémica en Estados Unidos respecto a la retirada de tropas de Estados Unidos y dejarle la cancha libre a Turquía. En fin, un montón de temas que quedan en el tintero. Yo quería agradecerle a Gustavo Pacheco su presencia hoy en Ni con Dios ni con el Diablo, y además Gustavo, por cierto, es el culpable que ustedes me sufran ahora, amigos, porque yo nací en el papel como periodista, he estado muchas décadas en el papel, y fue Gustavo el que me convenció para vencer el pánico escénico. En la Cámara de los Comunes. En el programa La Cámara de los Comunes hemos hecho radio juntos, hemos hecho televisión juntos, y bueno, Qué alegría que lo recuerdes. él es el culpable de que yo esté aquí ahora frente a ustedes. No, tú eres un hombre extraordinario con un análisis único, y ha sido maravilloso ganarte la televisión, ganarte la radio, porque palabra escrita, palabra dicha. Eso sí, tú eres ni con Dios ni con el diablo. Yo solo con Dios. Me parece muy bien. Amigos, esto es todo por hoy. Regresamos mañana de 10 a 11 de la mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Muchas gracias. Buenos días.